Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales. El conocimiento de las cosas espirituales nos lleva al entendimiento de las palabras que hace 2000 años fueron predicadas por Jesús de Nazaret. En ese evangelio que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años, no había un entendimiento. Como no había un entendimiento, entonces esas enseñanzas eran terrenales, porque después iban a venir las espirituales, o sea, las celestiales. Cuando nosotros vemos la predicación de Jesús de Nazaret conforme a las cosas terrenales, era porque estaban enseñadas con ejemplos físicos, cosas que se ven. Entonces no había un entendimiento. Jesús de Nazaret habla precisamente de la venida del Hijo del Hombre. Cuando viniera el Hijo del Hombre, entonces Él iba a traer el entendimiento correcto de estas cosas. Pero para eso tenía que llevarse un propósito. Tenía que ser en una secuencia. Tenía que cumplirse todo lo que estaba establecido. Entonces, cuando nosotros con el entendimiento o con los ojos del entendimiento leemos la misma predicación de Jesús de Nazaret, entonces nos damos cuenta de cuán grande eran los beneficios que se recibían con entender la doctrina predicada por el Cristo. Nosotros íbamos a tener un beneficio. Es el conocimiento de las cosas espirituales que nos lleva a entender que somos hijos de Dios. O sea, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, sino cuando comenzamos a creer estas cosas, nuestra mente automáticamente sufre una transformación. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret lo decía, pasa de muerte a vida. Cuando pasa de muerte a vida, entonces quiere decir que se quedan las cosas pasadas y comienza una forma diferente de pensar las cosas que se están viviendo. Entonces eso se llama una vida nueva, una vida eterna. Pero esto llevaba un proceso. O sea que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años las cosas terrenales. Después vino Pablo y predica la gracia. En la gracia se predica la doctrina del Espíritu Santo. Espíritu es un conocimiento, es una enseñanza, es una doctrina. Y santo significa apartado para un propósito. Cuando viniera la doctrina del Espíritu Santo, entonces con esa doctrina iba a haber una escogencia para quién podía recibir los beneficios de la vida nueva o de la transformación, como se llama la resurrección de los muertos. Las enseñanzas que hemos venido dando en esa secuencia nos habla perfectamente de que todas estas cosas están escritas. Y en base a eso vamos a ir al libro de Juan en el capítulo 3, versículos del 12 al 15. Y aquí es donde vamos a entender por qué Jesús de Nazaret predicaba las cosas terrenales, como le decía, con alegorías, con milagros, con señales, con prodigios, con ejemplos. Entonces, dice así, Juan 3:12. Si os he dicho, hablando Jesús de Nazaret, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creería si os dijere las celestiales? Bien claro, está hablando Jesús de Nazaret que él habla las cosas terrenales y no le entienden. Ahora, si él predicara las celestiales, si las terrenales no entendieron. Bueno, continúa entonces el verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nosotros sabemos que en las cosas terrenales el cielo es algo físico. En las cosas espirituales el cielo es una posición en el entendimiento. Entonces, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, esto lo habla Jesús de Nazaret,
y menciona que el Hijo del Hombre bajó del cielo y está en el cielo. ¿Por qué? Porque le dieron un conocimiento celestial. Y continúa diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Está bien sencillo de entenderlo. Dice que va a venir el Hijo del Hombre. Trae un conocimiento celestial, trae las cosas espirituales. Quiere decir que aquello que Jesús de Nazaret hace 2000 años no enseñó, como dijo él, yo les hablo lo terrenal y no me entienden. Ahora si les hablara lo celestial, lo espiritual, ahora ya es el tiempo, porque tenía que pasar el periodo de la gracia. Entonces el Hijo del Hombre venía con las palabras espirituales. Y esas palabras espirituales nos llevan al entendimiento de las cosas que Jesús de Nazaret enseñó o predicó. Como por ejemplo, Jesús de Nazaret decía, para que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. Entonces quiere decir que usted no necesita mediadores para tener una presencia con Dios. No necesita curas, pastores, ni ningún líder religioso de ninguna índole, porque todo eso es terrenal. Cuando venga el Hijo del Hombre, Él le va a explicar lo espiritual y con esa enseñanza espiritual usted va a recibir los beneficios de que usted es hijo de Dios, así como lo fue Jesús de Nazaret. Entonces, pero para eso tendría que venir una doctrina de la gracia en las cosas terrenales. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ir a Juan 7:37. Juan 7:37. Vamos a leer Juan 7:37 y 38. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Quiere decir que cuando Jesús fuera glorificado, entonces iba a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una enseñanza, es una doctrina, es una sabiduría, es un conocimiento que se dio por medio de Pablo. En esa enseñanza del Espíritu Santo se conoció la gracia, o sea, se conoce como la gracia. Eso está en 14 libros que escribe Pablo, de Romanos a Hebreos. Entonces, en esas cartas que Pablo escribe, ahí había una doctrina de gracia, que fue lo que fue predicado por José Luis de Jesús Miranda en el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Cuando él terminó el tiempo de su predicación, él mismo dijo: la gracia no es algo que se puede pasar predicando todo el tiempo. Tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. O sea que la gracia tenía que terminar. Cuando terminara la gracia, que es la doctrina del Espíritu Santo, entonces vendría la transformación. El mismo José Luis dijo: no todos los que están aquí serán transformados. ¿Por qué? Porque esta era una doctrina donde había una escogencia. ¿Por qué? Porque espíritu es enseñanza y santo es preparado para un propósito. Entonces, para que cuando nosotros llegáramos al entendimiento de las cosas que dice el Hijo del Hombre, nos diéramos cuenta que la gracia fue un proceso. Después de la gracia venía la transformación. Y después de la transformación, la manifestación del Hijo del Hombre, que son las palabras que usted está recibiendo en este momento o en esta oportunidad. Entonces, eso significa que el Espíritu Santo ya fue predicado, el Espíritu Santo ya escogió los que pueden recibir las enseñanzas del Hijo del Hombre. Ahora
Vamos a ver si eso es cierto, porque vamos a tomar unos versículos de las 14 epístolas de Pablo, y precisamente en primera carta a los Corintios 3:10, hablando Pablo, explica cómo era la doctrina del Espíritu Santo o la gracia. Primera carta a los Corintios 3:10 dice así. Voy a leer del 3:10 al 13. Hablando Pablo, aquí no habla Jesús de Nazaret, aquí es Pablo el que escribió. Y dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces quiere decir que la gracia era algo que se le había dado a Pablo para que lo predicara. Entonces, y él era un perito arquitecto en ese aspecto de enseñanza. Entonces dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora vamos a ver cuál era el fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces quiere decir que con la enseñanza de Jesucristo, o sea, las cosas terrenales, se iba a enseñar la gracia. El fundamento era Cristo. La gracia es predicada por Pablo. Entonces dice así: y si sobre este fundamento, que es Cristo, si este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces quiere decir que los que edifiquen en oro, plata y piedras preciosas, el fuego la va a probar. Y eso no lo destruye el fuego, sino lo purifica. Pero madera, heno y hojarasca lo consume, lo destruye. Entonces quiere decir que en esta gracia era un proceso. Y en ese proceso iban a haber unos que habían edificado con oro, plata y piedras preciosas, y otros que habían edificado con madera, heno y hojarasca. Obviamente los que edificaron así se destruyen, pero los que edificaron en oro, plata y piedras preciosas se purifican. ¿Por qué? Porque esta doctrina era para escoger los que iban a poder entender, los que iban a poder recibir la doctrina del Hijo del Hombre. Entonces, esto en realidad es algo que en la religión jamás le van a poder enseñar. Ellos no lo conocen y ellos no pueden enseñar algo que no conocen. Entonces, estas palabras venían por medio del Hijo del Hombre en el tiempo que Dios había predestinado, que Dios había elegido. Entonces, cuando comienza la predicación del Hijo del Hombre, entonces se dan las palabras de vida eterna. Se dan las palabras de la herencia. Se da el entendimiento para que usted camine con una convicción de hijo. Una convicción que nadie le puede quitar, que nadie le puede arrebatar, porque eso está en su mente y usted vive como cree. Entonces, un religioso jamás va a poder vivir como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las enseñanzas carnales, terrenales, todavía le enseñan que es un pecador. Todavía le enseñan una mala conciencia. Entonces, y le enseñan que Dios lo juzga con su comportamiento. O sea, si usted se porta bien, es hijo de Dios. Si no se porta bien, usted es hijo de otra cosa, del diablo, le dice. Entonces, ahora nosotros sabemos lo que significa diablo, lo que significa tinieblas, lo que significa ignorancia. ¿Por qué? Porque las palabras del Hijo del Hombre le vinieron a revelar cómo era explicado el Evangelio de Jesús de Nazaret. Cuando él hablaba de tinieblas, hablaba de ignorancia. Cuando él hablaba de luz, hablaba de sabiduría, de las palabras del Espíritu. Entonces, ahora que el Hijo del Hombre vino, él enseña las palabras espirituales. Él enseña aquello que Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo: si yo predico lo terrenal y no me entienden,
Imagínense si les predicara lo espiritual, lo celestial. Entonces quiere decir que Jesús de Nazaret no predicó lo espiritual. Esa era una labor para el Hijo del Hombre. Por eso él mismo dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría, pero si me fuere, os lo enviaré. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el que iba a enviar Jesús de Nazaret? Predicarle que el pecado había sido quitado. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Cómo era que había sido quitado? Entonces, de justicia, porque conoció la destrucción del diablo. ¿Cuál es la destrucción del diablo? Que el diablo es lo adverso. La palabra diablo, que viene del griego diabolos, significa contrincante, opositor, rival, enemigo. Entonces, todo lo que se opone a la doctrina de Dios, obviamente ese es el enemigo, ese es el rival. Y eso junto lo lleva a la ignorancia. Y en la ignorancia lo lleva a muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual, porque usted conocimiento del espíritu no tiene, estaría muerto. Pero si usted tiene el conocimiento del espíritu, usted ha pasado de muerte a vida. Usted ha resucitado de entre los muertos. O sea, esto no tenía nada que ver con cosas físicas, cosas materiales, con enseñanzas terrenales. No, el Espíritu le viene a aclarar eso y es donde usted recibe una convicción clara de que usted es un hijo de Dios. Porque allá en Romanos, dice Romanos 8, si usted tiene el Espíritu de Dios, entonces usted es un hijo de Dios. Usted tiene la enseñanza de Dios. Así pues, es que nosotros vamos a ir para terminar a Juan 6, 26 al 29. Juan 6, 26 al 29 dice así. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Que había multiplicado unos panes y unos peces. Y comió una gran multitud. Y después lo andaban buscando porque querían comer más. Querían comida material. Querían saciar su hambre, su necesidad. Entonces Jesús dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea, no había entendimiento en ellos, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad, dice, para que coman. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Oiga bien, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿A quién señaló Dios el Padre? Al Hijo del Hombre. Que le diera ¿qué? El pan del cielo. Que le diera el pan de vida. ¿Qué es el pan de vida? Un alimento espiritual que es por medio de una palabra, que entra por su oído, llega a su mente y ahí le da una nueva vida, la vida eterna. Entonces, sigue diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, oiga bien, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué era lo que tenía que hacer cuando viniera el Hijo del Hombre? Creer en Él, porque Él le tiene palabras de vida. Él le da la enseñanza espiritual, la aclaración de todo aquello que tergiversó la religión. Han sacado más de 5,000 doctrinas distintas de una sola enseñanza. Así pues, el conocimiento del Espíritu es una doctrina única.
Habrán muchas que algunos dicen que se parecen, pero es que no han escuchado la verdadera doctrina del Hijo del Hombre. Cuando escuchen la doctrina del Hijo del Hombre, se darán cuenta que no hay nada que se parezca. Porque en muchas enseñanzas le dicen qué tiene que hacer usted. Pero eso lo saben todos. ¿Cuál es el problema? Que no pueden hacerlo. Cuando venga la enseñanza del Hijo del Hombre, esa doctrina entrando en su cabeza, se le es fácil a usted lo que todos quisieran hacer. Así pues, será hasta una próxima oportunidad y mientras tanto nos declaramos como nos declara el Evangelio. Bendecidos con toda bendición.